efectivamente Uruguay no veía tantos años ni tantos años creciendo a un ritmo como el que se vio entre el 2004 y el 2014 para ver procesos similares hay que irse hasta la década del 40, ¿no? Año 48 fue el final de aquel ciclo, o sea que efectivamente venimos de un proceso histórico, pero bueno, ya el año pasado la economía mostró señales de desaceleración bastante notorias, la economía creció 1% en el promedio del año, pero ya cerrando una segunda mitad del año más desinflada, ¿no? Con la economía prácticamente estancada en la segunda mitad del año, o sea que estamos estamos percibiendo ya los efectos de una economía global que también se ha desacelerado, que está entrando en una fase de muy bajo crecimiento y de una caída de precios muy significativa de las materias primas, los productos que vendemos, como la soja, como el arroz o como los lácteos, entre otros, y que efectivamente están repercutiendo en la actividad económica. Entonces, ¿y hay un riesgo de recesión? A ver, no hay riesgo de una crisis, pero a esta altura no descartamos que este año tengamos algún trimestre con crecimiento negativo y eventualmente que se acumule más de un trimestre negativo configurando una pequeña recesión. Todavía en promedio estamos proyectando un crecimiento en el entorno del 0,5%, pero con focos de incertidumbre no menores, sobre todo en la región, ¿no? Tenemos un Brasil con una situación macroeconómica y política extremadamente complicada, que hace que su crecimiento para el año 2017 sea muy frágil, y una Argentina que viene mostrando buenas cifras en los últimos trimestres, pero que enfrenta también desafíos muy importantes, hoy con expectativas de que haya un crecimiento sólido el año que viene, pero con riesgos también importantes. Y seguimos siendo muy dependientes de ambos. Seguimos siendo muy dependientes, en los últimos años nos desacoplamos un poco, Uruguay siguió creciendo, pese a que Argentina estaba en una situación complicada del año 2012 en adelante, y pese a que Brasil ya acumula 2 años de recesión, Uruguay se desacopló en buena medida porque desplegamos inversiones muy importantes, pero ese desacople empieza a llegar a su fin, porque las inversiones vienen madurando y Uruguay hoy todavía no tiene hacia adelante inversiones tan importantes que los permitan desacoplarse de la región, y eventualmente volvemos a recoger la regla histórica de que tanto Brasil como Argentina son dos economías muy relevantes para Uruguay, ¿no? En el caso de Brasil, que está con esta situación de crisis en lo interno, ¿cómo puede repercutir esto en la economía? Bueno, a ver, viene repercutiendo ya hace un tiempo, ¿no? Brasil está en recesión hace prácticamente 2 años, y esta situación de crisis política que no es nueva, pero que se ha agravado en los últimos tiempos, también ha afectado, entre otras cosas, la situación fiscal y variables relevantes como el valor del dólar en Brasil, ¿no? Todo eso prácticamente determinó un escenario macro que en los últimos 2 años tiene dos particularidades, ¿no? Brasil está en recesión y Brasil se ha abaratado mucho, o sea, se ha vuelto muy competitivo. Entonces, Brasil hasta hace poco tiempo era nuestro principal mercado de destino. Hoy nuestro principal cliente es China, pero Brasil es nuestro segundo mercado, y la verdad que nuestro segundo mejor cliente esté en caída de su actividad económica y además se esté abaratando hace que sea cada vez más difícil concretar negocios de exportación hacia Brasil. O sea, eso está teniendo un impacto directo. Mencionaste China, el principal socio comercial de Uruguay. ¿Se está viendo cierta recuperación en algunos rubros? Por lo menos, ¿tú ves una sólida recuperación de la demanda de China por nuestros productos? A ver, hoy hay una situación, digamos, China con varias particularidades, ¿no? Una economía que se está desacelerando y que genera mucha preocupación. China ya no crece al 10%, está luchando para mantener tasa de crecimiento al 7%, con un cambio estructural de por medio bastante importante, y mediante el cual China está tratando de crecer en base a la potencia del consumo interno, pero que todavía está teniendo dificultades para consolidar ese proceso de cambio, ¿no? Entonces estamos en pleno momento de transición y todavía no se está viendo una recuperación firme de la demanda proveniente de China ni en general proveniente del exterior. Eventualmente en los últimos días sí hemos tenido noticias positivas en algunos rubros relevantes para Uruguay y estamos viendo aumentos de precios de commodities, que son una noticia favorable, y también en algunos mercados puntuales como el petróleo se está empezando a formar la idea de que la demanda de China al final del día no se deprimió tanto como lo que se pensaba, ¿no? O sea que yo diría que la situación de China está claramente signada por la desaceleración, pero los datos están empezando a mostrar que no era una situación dramática ni mucho menos, sino simplemente una desaceleración de la actividad. Qué
¿Qué puede pasar con el petróleo, que estos días ha tenido un repunte? Varios productos están atados de alguna manera al precio del petróleo, por ejemplo el tema de los lácteos, ¿no? ¿Qué puede pasar con este tema? Estamos asistiendo a una especie de rebalance global, donde la demanda efectivamente se retrajo, aunque no tanto como lo que se esperaba, y la oferta de a poco ha venido acompañando esa demanda. O sea, que estamos en un equilibrio más adecuado que el que antes. Y bueno, en este contexto de una demanda que no se retrajo tanto, de una oferta que se va a retraer por acuerdos de producción y eventualmente una oferta de productores no convencionales que se ha venido retrayendo, le está poniendo un poco más de soporte al precio, ¿no? ¿Hay esperanza para la leche entonces? Sí, en general nosotros creemos que hay varios de los productos que exporta Uruguay que han tenido un sobreajuste a la baja. El caso de la leche es un producto, a ver, es un caso muy particular porque digamos, se conjugó en los últimos años una desaceleración de la demanda con el aumento muy importante de la oferta de productores, sobre todo de Oceanía, que había tenido una sequía importante. Hay esperanzas en términos de mediano plazo, pero tampoco creemos que haya factores de fundamento como para esperar una recuperación o un repunte rápido y violento, ¿no? O sea, realmente para esperar un ajuste rápido de precios en el mercado de la leche debería haberse algún tipo de shock negativo de oferta sobre algún país productor relevante. Obviamente el aumento del precio del petróleo va a ayudar en el caso de algunos países demandantes, le va a dar un poco más de soporte, pero creemos que no va a cambiar la historia en términos de precio, ¿no? El dólar, que domina al mundo y a nuestro país especialmente, ha tenido en los últimos días un afloje. Hablan algunos economistas de que podría ir hacia esa tendencia a tener alguna caída. Sin embargo, la consultora CPA Ferrere anuncia de que el dólar a fin de año podría ubicarse en torno a los 37 pesos. Lo seguimos escuchando a Capurro. Sí, a ver, nuestra estimación es que el dólar cierre el año en el entorno de los 37 pesos. Pese a la caída o el retroceso que ha tenido estos días, ¿no? Hay que pensar también que veníamos de 2 meses donde la carrera global del dólar y la carrera del dólar en Uruguay venía siendo muy acelerada y en cierta medida insostenible, ¿no? A ver, pensemos que el dólar arrancó el año en el entorno de los 30 pesos y venía subiendo 1 peso por mes. A ese ritmo íbamos a terminar el año por arriba de 40 pesos largo, ¿no? Y en aquel momento también pensábamos que el dólar iba a estar en 36 o en 37, o sea, lo veíamos como un fenómeno permanente en términos de tendencia, pero no en términos de las tasas de crecimiento. Creemos que lo que está pasando estos días es una mezcla de factores globales y factores locales que implican un retroceso transitorio de la cotización del dólar, pero no creemos que sea una nueva tendencia. O sea, no creemos que el dólar retome valores por debajo de los 30 pesos en el corto plazo, más bien los vemos como un reajuste luego de un sobreajuste que se dio en los meses de enero y febrero, pero creemos que una vez superado algunos factores de corto plazo va a retomar la tendencia hacia arriba del tipo de cambio. ¿Y qué pasa con el déficit fiscal? Que es el gran tema, ¿no? El Estado que, bueno, tiene un déficit en sus cuentas y ajusta por varios lados, analizando también este aspecto que es clave en la economía uruguaya. Parte de los problemas que está enfrentando Uruguay hoy es que estamos con una situación fiscal que se ha venido deteriorando, no es grave, no genera riesgo de estabilidad macroeconómica, o sea, estamos muy lejos de la situación que tiene Brasil hoy. Pensemos que Brasil hoy tiene un déficit que ha superado el 10% del producto, ¿no? Es un déficit realmente grave. La situación en Uruguay está muy lejos de eso, pero sí venimos en una situación de deterioro fiscal que requiere tomar algunas medidas. Algunas de las medidas que tomaron las autoridades fueron, entre otras, medidas sobre precios administrados, sobre tarifas públicas, y eso le puso un poco más de presión a la inflación. Parte de los costos que estamos pagando hoy por esas decisiones fiscales es que la inflación se fue arriba del 10%. No es la única razón, en realidad el proceso inflacionario se viene gestando hace un tiempo ya, pero en los últimos 3 meses yo diría que hay 2 novedades que pusieron la inflación arriba del 10%. Una es el salto del tipo de cambio en enero y febrero que presionó sobre el precio de algunos bienes, y por otro lado las decisiones de tarifas que eran necesarias para recomponer la situación fiscal, pero que pusieron la inflación por arriba del 10%. Entonces no es un accidente esta inflación en 10%, es parte de los costos que se terminan pagando en términos macro por permitirle el deslizamiento del dólar y por tomar las decisiones fiscales que el gobierno entendió necesario tomar para recomponer el desequilibrio fiscal.
no es fácil el manejo económico, hay muchos elementos para ajustar. ¿Qué opinan los productores, en este caso el presidente de la Rural de Florida, Reinaldo Bonino, a propósito de este análisis que hacía Alfonso Capurro? Muy criterioso con los juicios que hizo, muy claro para transmitir su opinión personal. Indudablemente que los tiempos que tenemos por delante son todos un desafío, una economía que si comparamos con nuestros vecinos estamos mejor, lo cual no quiere decir que estemos bien. Nada hace pensar que durante lo que nos quede del 2016-2017 la cosa pueda cambiar. Hay grandes desafíos. El tema de costos que tenemos como país sigue siendo muy duro y a diferencia de nuestros vecinos, por ejemplo, tener un petróleo tan barato, nosotros la vemos pasar. Eso yo no sé cómo, digo, el economista Capurro no soy yo, pero si eso no es ajuste fiscal, díganme qué es ajuste fiscal, porque realmente con una tonelada de soja a 3.20 estaríamos comprando muchísimo más barriles de petróleo que cuando teníamos la tonelada a $600 y el petróleo valía 80 y no 32. Y acá las tarifas, todos sabemos lo que pasa con nuestras tarifas. Entonces, un poco molesta, un poco no, molesta y molesta mucho, porque productivamente la remamos todos los días del año, la remamos contra el clima y la remamos contra estas situaciones fiscales complejas, ¿no? Complejas y que realmente si no se toma el toro por las guampas es difícil de salir de todo esto, ¿no? Entonces como que vemos que por un lado hay un discurso político y por otro lado están los números fríos, que son los que deben mandar siempre.